Algunas historias no deberían contarse de noche. No porque son falsas, sino porque, cuando alguien las escucha en silencio, algo dentro de ellas parece despertar. Viajar por las montañas siempre ha sido una de las cosas que más me gustan. El aire frío, los árboles interminables y la sensación de estar lejos del ruido de la ciudad, que hacen que uno se sienta libre. Pero las montañas también guardan secretos, y esa noche, mi familia y yo estuvimos peligrosamente cerca de descubrir uno. Mi nombre es Carlos, y lo que voy a contar aquí dio hace apenas un año. Todo empezó como un simple viaje familiar. Mis hijos llevaban semanas insistiendo en que querían conocer las montañas del norte. Mi esposa Elena también necesitaba descansar. Ambos trabajábamos demasiado en Madrid, y la rutina de la ciudad empezaba a agotarnos. Así que decidimos hacer algo diferente. Planeamos un viaje hacia los Pirineos, específicamente hacia el Valle de Ordesa, cerca del pequeño pueblo de Torla. Dos amigos míos aceptaron acompañarnos con sus familias, así que organizamos el viaje en 3 coches. La idea era conducir durante el día, disfrutar del paisaje y llegar al valle antes de que oscureciera. Al principio todo fue perfecto. Los niños iban viendo en el asiento trasero. Hablaban de senderismo, de acampar y de las historias que habían escuchado sobre las montañas. Elena observaba el paisaje con una sonrisa tranquila. Hicimos varias paradas en pequeñas estaciones de servicio para tomar café, estirar las piernas y dejar que los niños corrieran un poco. El viaje se sentía ligero, agradable. Pero cuando comenzamos a acercarnos a las montañas, algo cambió. Las carreteras empezaron a ser más estrechas, los árboles más altos, y el cielo empezó a oscurecer mucho más rápido de lo que esperaba. Las montañas tienen una forma extraña de tragarse la luz. Cuando el sol desaparece detrás de ellas, la oscuridad cae de repente, y eso fue exactamente lo que ocurrió aquella tarde. Mientras conducíamos por una carretera de bosque, mi hijo menor de yo que necesitaba ir al baño, mi hija también quería bajar del coche. Así que detuve el vehículo a un lado del camino. Los otros 2 coches siguieron avanzando lentamente mientras nosotros nos deteníamos unos minutos. No pensé que fuera un problema. Supe que los alcanzaríamos fácilmente. Después de todo, el camino era prácticamente una sola carretera. Pero cuando volvimos al coche y continuamos conduciendo, algo no estaba bien. Pasaron 10 minutos, luego 15, y no había rastro de los otros coches. Intenté alarmarlos. Mi teléfono apenas tenía señal. Una pequeña línea de cobertura aparecía por un segundo y luego desaparecía. Elena también revisó su móvil. Nada. El silencio dentro del coche empezó a sentirse incómodo. Los niños dejaron de hablar. Seguimos conduciendo hasta llegar a una bifurcación. Un camino continuaba recto. El otro giraba hacia la derecha, descendiendo entre árboles más densos. No había señales claras. Por un momento dudé. Miré el GPS. La señal también era débil. Finalmente tomé una decisión. Giré hacia la derecha. Y fue exactamente en ese momento cuando nuestro viaje comenzó a volverse extraño. El nuevo camino era más estrecho. Había menos espacio entre los árboles. Las ramas parecían inclinarse hacia la carretera como si quisieran cerrarla. No había casas. No había luces. Ni siquiera había señales de otros vehículos. Elena miró alrededor con inquietud. Carlos, este camino no me gusta. Intenté tranquilizarla. Seguramente es solo un atajo. Las montañas tienen muchas rutas así. Pero incluso mientras lo decía, algo dentro de mí no estaba convencido. Los niños estaban completamente calados. El sonido del motor parecía demasiado fuerte en medio de aquel silencio. Fue entonces cuando lo vimos. Un hombre estaba de pie al lado de la carretera. No caminaba, no parecía pedir ayuda, simplemente estaba allí. Las luces del coche lo iluminaron lentamente mientras nos acercábamos. Mi hija habló primero. Papá, no pares. Mi hijo repitió lo mismo. Papá, vámonos. Pero pensé que tal vez era un habitante de la zona que podía indicarnos el camino correcto. Así que reduje la velocidad. Cuando el coche se detuvo frente a él, sentí un escalofrío. El hombre llevaba ropa vieja, cubierta de polvo. Su cabello estaba desordenado. Su piel parecía pálida bajo la luz de los faros. Pero lo más extraño eran sus ojos. No me estaba mirando a mí. Estaba mirando directamente a Elena,
Valle la ventanilla. Buenas noches. ¿Me podría decirnos cómo llegar a Torla? El hombre no respondió. Ni siquiera movió la cabeza, solo seguía mirando a mi esposa. Volvía a hablar. Estamos un poco perdidos. Nada, ni una palabra. Dentro del coche, los niños comenzaron a ponerse nerviosos. Papá, vámonos. Entonces el hombre inclinó ligeramente la cabeza. Por un momento pareció que iba a sonreír, pero su rostro seguía completamente inexpresivo. En ese instante sentí algo recorrer mi espalda. Subí la ventanilla inmediatamente. Apreté el acelerador y el coche avanzó. Nadie habló durante varios minutos. El silencio dentro del coche era pesado. Finalmente mi hijo dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Papá, creo que ese hombre todavía nos está mirando. Miré por el espejo retrovisor, pero la carretera estaba completamente oscura. Continuamos conduciendo durante varios minutos más, hasta que, a lo lejos, vimos una pequeña luz en medio de la montaña. Parecía una casa. Elena dijo rápidamente: vamos allí, tal vez puedan ayudarnos. Giré el coche hacia un camino de tierra que subía hacia esa luz. Las ruedas crujían sobre piedras sueltas. Las luces iluminaban árboles, ramas y sombras que se movían con el viento. Elena susurró: ¿estás seguro de que alguien vive aquí? No respondí, porque en ese momento algo detrás de nosotros hizo un ruido fuerte, y cuando miré por el espejo retrovisor, sentí que nuestro viaje acababa de entrar en algo mucho más oscuro. El ruido que escuchamos detrás del coche fue tan fuerte que todos saltamos en nuestros asientos. Sonó como si algo hubiera golpeado la parte trasera del vehículo. Durante un segundo nadé de yo nadé. Luego Elena susurró con voz tensa: Carlos, ¿qué fue eso? Miré por el espejo retrovisor. La carretera estaba oscura. Solo se veían los árboles moviéndose lentamente con el viento, pero algo no se sentía normal. Apagó el motor. El silencio que siguió fue aún más inquietante. En las montañas, cuando todo se queda en silencio, cualquier pequeño sonido parece amplificarse. El crujido de una rama, el viento entre los árboles, el roce de las hojas, todo parecía demasiado claro. Tal vez fue una piedra, dije finalmente, intentando sonar tranquilo. El camino está lleno de ellas, pero ni siquiera yo creía completamente en esa explicación. Elena miraba fijamente por la ventana. Los niños se habían acercado uno al otro en el asiento trasero. No quiero bajar, dijo mi hija en voz baja. Nadie va a bajar, respondí rápidamente. Encendí nuevamente el motor. Las luces del coche iluminaron la vieja casa frente a nosotros. Ahora podíamos verla mejor. Era una construcción de madera y piedra, claramente muy antigua. El techo estaba parcialmente cubierto de musgo. Una de las ventanas estaba rota. La puerta principal parecía ligeramente abierta, pero la pequeña luz que habíamos visto antes ya no estaba. Carlos, dijo Elena lentamente, antes había luz. Además, si alguien realmente vivía allí, quizás podría ayudarnos a encontrar el camino correcto. Respiré profundamente. Voy a acercarme un poco más. El coche avanzó lentamente por el pequeño camino de tierra hasta quedar frente a la casa. Y cuando las luces iluminaron completamente la fachada, algo dentro de mí se tensó. La casa parecía completamente abandonada. Las tablas de madera estaban viejas. Algunas partes del techo estaban hundidas. No había señales de vida. Esto no me gusta, susurró Elena. Apagué el motor otra vez. El silencio regresó inmediatamente. Pero ahora algo era diferente. Todos lo sentimos. Había una especie de presencia extraña en el ambiente. No era un sonido, no era algo que pudiéramos ver. Era solo una sensación, como si alguien nos estuviera observando. De repente, la alarma del coche comenzó a sonar. El sonido explotó en medio del silencio como un grito metálico. Los niños gritaron. Elena se cubrió los oídos. Intenté apagarla rápidamente con el control remoto. Después de unos segundos el ruido finalmente se detuvo. Pero el silencio que volvió después fue incluso peor. Eso nunca había pasado antes, dijo Elena nerviosa. Miré alrededor. Nada se movía. Solo los árboles oscuros y la vieja casa frente a nosotros. Entonces escuchamos algo. Un sonido suave. Muy leve. Todos miramos hacia las ventanas oscuras. ¿Escuchaste eso?, preguntó mi hijo. No respondí inmediatamente, porque sí lo había escuchado.
Era como un golpecito ligero, como si algo se moviera dentro. Tal vez es el viento, dije finalmente, pero la verdad era que el aire afuera estaba completamente quieto. Elena mira fijamente la puerta de la casa. Carlos, creo que alguien está allá. Sentí un nudo en el estómago. Observé nuevamente la estructura. La puerta entreabierta se movía ligeramente, como si hubiera sido empujada hace poco. Entonces ocurrió algo que hizo que todos dejáramos de respirar. Una de las ventanas del segundo piso pareció moverse ligeramente, no como si el viento la tocara, sino como si alguien estuviera mirando desde dentro. Mi hija comenzó a llorar. «Papá, vámonos de aquí». Mi hijo también estaba pálido. «Por favor, vámonos». Pero antes de poder poner el coche en marcha, escuchamos otro sonido, esta vez más claro. Venía del bosque, un sonido lejano, muy débil, pero imposible de ignorar. Parecía un lamento humano, muy distante, como si alguien estuviera llorando en medio del bosque. Elena se quedó completamente quieta. «Carlos, ¿escuchas eso?». Asentí lentamente. El sonido volvió a escucharse. Un lamento largo, triste, casi desesperado. Pero lo más inquietante era que no parecía venir de una sola dirección. Parecía moverse entre solos árboles. «¿Hay alguien perdido?», preguntó mi hija. No respondí, porque algo en ese lamento no sonaba normal. No era solo tristeza, había algo extraño. Algo que hacía que mi piel se erizara. De repente, el sonido se detuvo. El silencio volvió otra vez, pero ahora el ambiente se sentía aún más pesado. Miré nuevamente la casa. En ese momento, noté algo que no había visto antes. En una de las paredes laterales había un pequeño agujero entre las tablas de madera. No era muy grande, pero era lo suficientemente grande como para que alguien pudiera mirar a través de él. Durante un segundo, tuve la horrible sensación de que algo estaba observándonos desde allí. No dije nada, pero Elena también lo había visto. Sus ojos estaban fijos en el mismo punto. «Carlos», y susurró lentamente, «creo que alguien nos está mirando». Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, pero entonces algo dentro del agujero se movió. Solo un instante, una sombra rápida, como si alguien hubiera retirado la cara de la piel. En ese momento ya no tenía dudas. Ese momento ya no tenía. Pero justo cuando iba a girar el volante, mi hija dijo algo que hizo que mi sangre se congelara. «Papá, mamá no está en su asiento». Giré la cabeza rápidamente y sentí que el aire desaparecía de mis pulmones, porque Elena ya no estaba dentro del coche. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras miraba el asiento vacío. Elena simplemente había desaparecido. «Elena», grité, desesperado. «Elena, contesta». Nada, solo el eco de mi propia voz entre los árboles. Los niños comenzaron a llorar, abrazándose el uno al otro. Intenté mantener la calma, pero la adrenalina corría por mis venas. Salí del coche, dejando a los niños dentro, y caminé hacia la casa. Cada paso crujía en la tierra húmeda, y el bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor. Las ramas se movían como si tuvieran vida propia, rozando mi rostro y manos. Un olor extraño, húmedo y metálico flotaba en el aire. «Elena», llamé otra vez. «En esto no es gracioso». Entonces lo vi. Un movimiento entre los árboles, rápido y silencioso. Una sombra, humana, pero deformada, algo que no era del todo humano. Mi instinto me decía que corriera, pero también que siguiera. Caminé hacia la sombra y noté que el lamento que habíamos oído antes venía de allí, del bosque detrás de la casa. Un sonido que erizaba la piel, lleno de desesperación y miedo. Y luego la vi. «Elena», susurré, acercándome lentamente. De repente se dio la vuelta. Sus movimientos eran extraños, rígidos, como si no controlara su cuerpo. Fue entonces cuando lo entendí. Estaba sleepwalking, pero algo más la había poseído. La sombra que habíamos visto no era un animal, no era humano, era algo que se alimentaba del miedo. Y ahora estaba intentando elevarse. Elena. Intenté agarrarla, pero sus manos atravesaron las mías como si fuera humo. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo.
La criatura salió de entre los árboles, alta, oscura y con hoyos que brillaban como brasas. Su presencia hacía que el aire se volviera más pesado, casi imposible de respirar. Grité a los niños que se quedaran en el coche. Corrí hacia Elena, intentando alcanzarla. Cada paso que daba, la sombra parecía anticiparse, moviéndose más rápido que cualquier ser humano. De repente, Elena cayó de rodillas, sus labios susurraban palabras que no entendía, pero su voz estaba cargada de miedo puro. La sombra se acercaba y podía sentir el calor helado de su presencia. Con un último esfuerzo la agarré y la arrastré hacia el coche. Los niños gritaban desde dentro. Mientras cerraba la puerta tras nosotros, la sombra golpeó el coche con fuerza, como si quisiera arrancarnos de la realidad. Encendí el motor y salimos disparados por el camino de tierra. El bosque detrás de nosotros parecía vivo, susurrando nuestro nombre. No miré atrás, solo aceleré hasta llegar a la carretera principal. Cuando llegamos a una área iluminada por farolas, Elena volvió lentamente en sí. Se desplomó en el asiento respirando con dificultad. Los niños la abrazaron, llorando de alivio. Papá, susurró, lo vi, algo, en el bosque. Asentí, todavía temblando. Yo también lo vi, DJ, no fue tu imaginación. Esa noche, mientras nos alejábamos de aquel lugar, supe que jamás olvidaríamos lo que habíamos visto. La casa, la sombra, el llanto en el bosque, algo allí nos había marcado para siempre. Y aunque escapamos con vida, sabía que nunca estaríamos realmente a salvo. Porque algunas cosas solo esperan en la oscuridad.